Hola, buenas noches, noche de viernes a sábado. Como decimos las últimas semanas, habitualmente no hay programa los viernes, pero qué menos que va a tocar hoy, ya veremos mañana, domingo y todos los días hasta que esto acabe avanzando más. Podríamos dar algún titular de esos para llamar la atención, pero aquí ya saben que nos manejamos con eso de la calma y la tranquilidad e intentar hacer un análisis sosegado de las cosas, sin dejarnos llevar por los momentos de éxtasis que tienen algunos. Y una de las cosas más habituales que hemos repetido en muchas ocasiones de este gobierno es que seguía y sigue la tradición, digamos, del independentismo catalán. Y si alguien se acuerda, el independentismo catalán llegó un momento en que se puso a seguir y a basarse en un modelo curiosamente ruso. Ahora dirá alguno, ¿qué nos está explicando este señor? Que hoy ha entrado la UCO en la sede de Ferraz y queremos escuchar eso, que ha entrado la Guardia Civil, que la ha asaltado, no sé qué. Vamos aquí a lo que hemos ido siempre. Vamos a explicar las cosas que pasarán en unos días. Lo que ha pasado, ya saben qué ha pasado. Pues decíamos que ese modelo ruso, y parecía que lo echábamos de menos, porque decías, cuando el presidente se encuentra desesperado, el presidente Sánchez, pues debe hacer un recurso un poco extraño, se desvincula, vamos a decirlo así, en cierta manera de la OTAN, pero parecía que faltaba algún movimiento que sumara. Y se ha producido hoy. Ha sido el medio político en Bruselas que informa de que la ministra europea, Rivera, por orden de Sánchez, según ese medio, está trabajando para que no se evite comprar gas ruso. Algo que se había opuesto Europa con lo de Ucrania, no sé qué, pues España está comandando romper ese bloqueo. Y dicen del medio político, tras consultar diversas fuentes, que las instrucciones vienen directas del presidente Sánchez. Se echa las manos de Putin. Para que vean que todavía todo nos puede sorprender. Y eso, al final, es el modelo de Puigdemont. Y saben cómo acabó Puigdemont, ¿no? Metiéndose en el maletero de un coche y largándose. Cada uno que extraiga lo suyo. Pero Puigdemont, fíjense que han pasado un montón de años y aún no ha renunciado a lo que él cree que es el presidente de Cataluña. Sánchez, por mucho que haya venido ella, le ha comunicado que él quiere aguantar hasta el 2027. Algunos hablaban de que iba a ceder el cargo al señor Illa, con todo el follón que significa, porque primero Illa perdería Cataluña, segundo, que habría que pasar por investidura, que votara Junts a Illa, que quieren que les diga, parece complicado, y otra, que esa ya es un poco más personal, digamos, que nosotros estaríamos encantados que Illa fuera presidente de España, porque ni se imagina la de mierda que se sacaría de Illa. Y sería ya no el fin, sino el refin del Partido Socialista. Pero eso parece no va a suceder. En un día donde ha entrado la UCO en Ferraz, Adif, Transportes, Carreteras, donde el juez ha imputado a Cerdán y lo ha citado para el día 30, no ha cambiado las citaciones ni de Coldo ni de Ábalos para el próximo lunes, donde, curiosamente, pues algunos siguen apoyando al presidente. Hoy ha sido Pepe Álvarez, UGT, que dice que es una actuación ejemplar la de Sánchez en estos días. En fin, algunos por un marisco hacen cualquier cosa. Pradales, el presidente vasco, dice que va a revisar las adjudicaciones de Urkullu con el PSOE, para que vean que no se fían ni uno ni otro, o dicen lo que hay que decir. Y desde fuera, pues ha venido el señor Trump a recordar a España que o somos muy buenos negociadores, en pocas palabras, o tenemos mucha cara, vamos a decirlo así de claro. Las manifestaciones de Trump han sido bastante claras. España ha sido un país que siempre ha pagado muy poco, o eran buenos negociadores o simplemente no estaban haciendo lo correcto. España debe pagar lo mismo que todos los demás. España ha sido notoriamente los que menos pagan y advirtió que si decide no hacerlo, será la OTAN la que tenga que lidiar con ello.
aún nos van a expulsar de la OTAN. Ustedes se imaginan, esto está volviéndonos locos. Y hemos dejado para el final, saben que nos gusta en el final hacer alguna explicación más entretenida, hemos dejado eso que cada vez parece más evidente. Estamos hablando de una organización criminal paralela al gobierno. Creo que hasta ahí todos podemos estar de acuerdo, e incluso los autos de los jueces así mismo lo citan. Recuerden que acusan a Santos de pertenecer a una organización criminal. No un partido político, una organización criminal. Y recuerden que lo que está saliendo sobre todo es lo que algunos denominan el cupo navarro, es decir, que el señor Cerdán era el encargado dentro del Partido Socialista de recopilar tanto de administraciones autonómicas como municipales, pues dinero, bien para el partido, bien para sus propios beneficios. Siguiendo, por cierto, la estela de lo que explicó Ábalos, que a él le colocaron esa línea de Santos Cerdán en su ministerio. Pues bien, nosotros podemos decir con total seguridad que no era el cupo navarro el único cupo que existía en este país. Había representantes del PSOE en cada una de las comunidades y territorios dedicados precisamente a recaudar. El cupo catalán también existe. El cupo andaluz también existe. El cupo gallego también existe. Como dijo Aldama, esto no va de Aldama. Hay muchos Aldamas. Y todo esto va a acabar apareciendo y va a dejar a más de uno sorprendido. Pues si les parece, empezamos este viernes. Empezamos con esto de Rusia, que sabemos que a muchos les deja un poco descolocados. Ese movimiento de Rivera que ha sorprendido a mucha gente, que ha dejado un poco en un día como hoy, donde parecía que todo debía basarse en el tema de Ferraz, de la entrada de la UCO, pero nosotros vamos un poquito más allá. Y esa información que Rivera está maniobrando en Bruselas para evitar que se prohíba la compra de gas ruso, y que algunos medios en Bruselas directamente acusan a la decisión del presidente Pedro Sánchez de hacer esa maniobra en beneficio de Putin. Si fuera la primera vez que pasara algo como esto en España, dirías, esto es un poco raro, vamos a ver, pero fíjense que si seguimos la estela de lo que sucedió con el independentismo con Cataluña, la influencia rusa era muy elevada. Fíjense que no dejaríamos de estar siguiendo ese modelo de Puigdemont, y si seguimos el modelo de Puigdemont, ya saben cómo acabó el presidente catalán. Por si alguien tiene dudas, Puigdemont nunca dimitió, se fugó. Sánchez, como ha confirmado hoy en la reunión con Illa, según se ha filtrado, le ha indicado a Salvador Illa que él no va a dimitir, que él se va a quedar hasta el 2027 y que tiene miedo el presidente de que aparezcan principalmente sus conversaciones con Santos Cerdán sobre las negociaciones con Bildu. Parece que es lo que más miedo le da, porque él considera que todo lo que se habla de corrupción lo puede encapsular de alguna manera, y fíjense, si a estas alturas, con la sede del partido violada, vamos a decirlo así, por ese auto del juzgado por la Guardia Civil, Adif, Transporte, 2 secretarios de organización imputados, hoy el señor Cerdán, su mujer imputada, su hermano imputado, el fiscal general imputado. Lo de la corrupción a Sánchez se la trae al pairo, vamos a decirlo así de claro. Él no va a dimitir bajo ningún concepto, está bunkerizado, y eso lo que pues llena de satisfacción a más de uno, porque da más pie a que vayan apareciendo nuevas informaciones. Y está claro, es obvio, y no hace falta tampoco hacer mucho análisis, que 2 secretarios de organización no se dedican a corromperse sin la autorización de un presidente. Y en esta organización criminal paralela, donde juega un papel fundamental el señor Zapatero, todavía hay muchos días de diversión.
Volvemos a tener aquello de las paradas, que la primera la tendremos el lunes, esas paradas donde vamos a ver si Ábalos habla, si Koldo, tras el cambio de abogado que explicábamos anoche, parece que está más comedido. Pero hay una cosa que ahora mismo es evidente, que la UCO ya tiene los audios y que es una cuestión de tiempo. Algunos ya están haciendo cábalas sobre cuándo podían ser las elecciones, si en agosto o no, otros pensando si habrá o no habrá moción de censura, otros pensando, lo de cuestión de confianza parece que lo podemos dar por descartado, porque nadie de los socios apoyaría ahora mismo a Sánchez, pero una cosa es apoyar a Sánchez, que sería un acto propio de Sánchez, lo consideran una responsabilidad, y otra es apoyar a Feijóo, aunque prometiera unas elecciones inmediatas. Ahí parece que ahora mismo está el kit de la cuestión. La visita de Illa, que no estaba en ninguna agenda, pues ha disparado los rumores sobre el posible movimiento de Sánchez de dejar la presidencia a Illa, que son harto complicados. Nosotros lo confesamos, nos hemos equivocado ya a la tarde diciendo en una respuesta al señor Miguel Jiménez que era imposible porque Illa no era diputado. Es cierto que a diferencia en Cataluña puede ser un no diputado, puede ser presidente del gobierno, pero también es cierto que eso implicaría unos cambios sustanciales. El primero, que el PSOE perdería Cataluña, que es quien le ha llevado a ser actualmente el partido de gobierno. Dos, que Sánchez no va a dimitir bajo ningún concepto. A Sánchez hay que echarlo. Ya veremos si el propio Partido Socialista, que sea lo más lógico a estas alturas, o una moción de censura porque sus socios deciden manifestarse que lo abandonan tras la imputación del Partido Socialista. 3. Que en el hipotético caso que todo eso fuera solucionado, habría que pasar por una investidura. Y parece obvio que los actuales socios de Sánchez, incluido Junts, difícilmente apoyarían al señor Salvador Illa. Y 4, que a nosotros es el que siempre nos ha hecho más gracia, es que desde aquí, si Illa fuera presidente, estaríamos encantados. Estaríamos encantados porque les aseguro que Illa, como explicamos al final del programa, tiene más mierda de la que uno puede llegar a imaginar. Y ella estaría en una posición defensiva, y ella no tiene la capacidad de resistencia de Sánchez, y ella sería un monigote de feria, como lo fue, por cierto, durante la pandemia. No aparece más que una llamada a un supuesto amigo del presidente Sánchez, lo que ha sucedido hoy, para intentar recibir una palmadita en la espalda y que alguien le apoye en una situación compleja como la que tiene actualmente Pedro Sánchez. Porque hoy ha entrado la UCO en Ferraz. Aunque Televisión Española se ha dedicado todo el día a decir no, que ha entrado porque el PSOE le ha abierto la puerta. Sí, claro, estaban allí todos los socialistas abriendo la puerta a la UCO. Ha entrado porque hay un auto judicial donde se exige poder clonar los ordenadores del señor Santos Cerdán. Ha entrado también en Adif, donde está la Pardo de Vera, que ya hemos dicho que es carne de cárcel, transportes y carreteras, las direcciones generales, buscando contratos concretos que aparecen en el informe de la UCO. No se entraba en la sede del PSOE desde la época de Filesa, hablamos de hace 20 y pico años. 30 y pico años. Y está claro que hay indicios de que el PSOE se ha estado financiando a través de esta organización criminal, porque si no, estos movimientos nadie se los puede creer. Además, hoy ha cambiado el juez al señor Cerdán, le ha cambiado su calidad y lo ha pasado a imputado, y lo ha cambiado la cita del 25, si no sé qué, al día 30. Recuerden que el 23, el próximo lunes, van a ir el señor Ábalos, que también había pedido retrasar su cita, y el juez no solo le ha confirmado la cita, sino que le ha dicho que si no se presenta, tomará medidas contra él. Es más, se baraja en estos momentos que posiblemente
bien Ábalos, bien Koldo, el próximo lunes entren en el juzgado y no salgan del juzgado más que directamente a la prisión. La tomadura de pelo que se ha convertido sus declaraciones parece que ya no engañan a nadie. Si quiere Ábalos llegar a un acuerdo, si quiere Koldo llegar a un acuerdo, deben de tener claro que no vale decir que lo que ha dicho Aldama o cualquier otro está bien, no. Deben de aportar información y pruebas consistentes para intentar llegar a un acuerdo. Y a estas alturas, la única causa que parece que no tiene suficientes evidencias es la directa contra el presidente Sánchez. Sánchez hoy se ve que lo ha comentado con el señor Illa, que tiene miedo a que aparezcan sus argumentos negociadores con Bildu. Nosotros añadiríamos que aparezcan los de Junts, pero bueno, eso es una cosa de Sánchez, que a lo mejor piensa que tiene ese tema controlado. Y la realidad es que todo lo que está aconteciendo alrededor del presidente, pues genera gran nerviosismo, no solo ya en la Moncloa, sino en el propio partido. Porque hay una cosa que aquí estamos repitiendo a diario. Ahora mismo hay mucha gente dentro del partido, y nosotros desde fuera también diríamos lo mismo, que considera que lo mejor para el Partido Socialista es convocar elecciones. Porque si convoca elecciones se va a dar una hostia, pero va a sobrevivir. Si Sánchez sigue en el búnker, va a salir más mierda y no va a sobrevivir ni el Partido Socialista. Y la apuesta de muchos en el PSOE es: eliminemos a Sánchez, busquemos a alguien que asuma esta bofetada, y no hablan de ella precisamente. Y miren, en 4 años quizá podamos intentar recomponernos. Si el presidente sigue aguantando, puede aguantar hasta mañana, puede aguantar hasta el lunes, depende de lo que salga, puede aguantar hasta el martes o hasta el mes que viene. Pero es obvio y notorio que los socios se irán quitando de en medio y alguno en un momento u otro acabará reconociendo que si el Partido Popular presenta una moción de censura colocando elecciones de forma inmediata, apoyarían la misma. Fíjense que ayer decíamos vamos a decir, la salida de algunos partidos de Sumar, que se va a saber también los próximos días. Hablamos de Compromís de Valencia, de Compromís de Baleares y de la Chunta Aragón, que son 4 diputados. Súmenle los de Podemos, que tampoco están mucho por la labor, y sumen los nervios que empiezan a notarse en otros partidos, como por ejemplo el PNV, donde el señor Pradales ha pedido revisar las adjudicaciones de su antiguo presidente, el señor Urkullu, con el PSOE. Y hemos comentado que el PNV debería empezar a ponerse muy nervioso, porque cuando se trabaja en temas como este, no se deja ninguna situación libre de culpas. Y está claro que si hay que presionar a los socios, el PNV va a ser una de las diversiones favoritas. Y se imaginarán que de la misma manera que Convergencia en su momento en Cataluña pues tenía sus historias, el PNV las tiene en el País Vasco. Y por algunos son bastante conocidas y bastante divertidas de explicar. Hay que pensar que todos estos movimientos deberían llevar a que, si se amplía más allá del Partido Socialista a los socios, digamos, regionales, desde los partidos actuales de la oposición deberían empezar a plantearse la reforma de la ley electoral para que estos partidos, con menos de un 5% de representación, no puedan estar en el Congreso. Su lugar obviamente es el Senado. Había que trabajar en esa línea, que es la Cámara de Representación Territorial, y dejar el Congreso, como diría alguno, para la gente mayor, vamos a decirlo así.
para los partidos que realmente se preocupan por el conjunto de los españoles. Y esa medida empieza a estar sobre la mesa porque se considera que con esa medida, que por cierto es la que propone la propia Unión Europea y simplemente sería trasladar que vamos a acoplarnos a lo que pide Europa, pues estos años de desastre, hoy se han vuelto a ver indicadores económicos, hoy se ha sabido, por ejemplo, que hay comunidades donde no se va a pagar este mes a las farmacias las cuentas porque no hay dinero, y eso que íbamos de puta madre. Recuerden que tampoco se pagó los extras, por ejemplo, a las UIPs en sus desplazamientos de la Guardia Civil, por decir cosas que son conocidas. Esto no va tan bien. Para algunos sí, hasta para los que comen a partir de las 5. Pero para la mayoría de ciudadanos están hartos de pagar impuestos que ven que no llegan ni a la sanidad, ni a la educación, ni a la justicia, ni a la defensa. Los elementos fundamentales de la democracia. Los socios empiezan a ver que esto se puede complicar y si hay ese salto cualitativo, decimos el lunes, pero a este ritmo saben que puede salir mañana cualquier audio, o puede salir incluso un poco antes de las declaraciones del lunes. Pongan el domingo a la tarde, siempre es un buen día los domingos a la tarde, aunque en algunas comunidades es puente el lunes, pero bueno, la declaración es el lunes, con lo cual a lo mejor sale en el propio domingo o mañana algún nuevo audio que impute directamente o que vincule directamente al presidente Pedro Sánchez. Algunos ponen el límite en que se perjudique directamente al Partido Socialista, jugando con la idea de que si es a Pedro Sánchez, pues proponer un candidato, nosotros la apoyaremos, eso ha propuesto algún partido, no el nombre de ella obviamente, y no hay que ir a elecciones, porque son conscientes, gobierno y sus socios, de que la hostia puede ser de órdago. De órdago. Y esa es la realidad actual. Se han dado cuenta además que un buen número de medios, no Televisión Española obviamente, ha girado totalmente sus argumentos y ya no tienen ese apoyo mediático que tenían hace unos meses. Elecciones no las quieren. Desde la Moncloa, elecciones desde el Partido Socialista están como locos por convocarlas ya. Insistimos, algunos creen, y nosotros compartimos esa opinión, que unas elecciones ahora sería un desastre para el PSOE, pero el partido podría sobrevivir. Si se ahonda más en los audios, en las historias, seguramente el Partido Socialista no podría ni sobrevivir. Y ese matiz, no lo olviden nunca, es el sueldo de miles de personas en comunidades, municipios, etc., que se quedarían huérfanos por haber protegido a uno de los líderes, el otro ya saben que es Zapatero, de esta organización criminal paralela al gobierno. Y a todo esto además se suma pues que el sindicato, en este caso PP Álvarez de UGT, dice que todo es ejemplar. Y claro, uno mira así y dice, ¿esto es ejemplar? Claro, los sindicatos se hunden, su prestigio no es que tuvieran mucho ya, pero esta vinculación casi suicida solo puede responder a lo mismo que decíamos del propio Ábalos o Cerdán, que saben que con Sánchez sobreviven, sin Sánchez no van a sobrevivir. Porque ustedes se imaginan que una de las apuestas que hará en caso de haber un cambio de gobierno, el apoyo de Vox, aunque no entraran en el gobierno, sería que tendrían su apoyo si se reducen las subvenciones a los sindicatos, como debe ser, y a patronales también, por cierto, de forma drástica. Aquí algunos no se están jugando su imagen, no, se están jugando su supervivencia, su pan, su sopa cada día, o su marisco si quieren. Y hablamos de los sindicatos. Y cuando juegas con las cosas de comer, pues algunos se ponen muy cabezones. Y creo que nadie duda que de la misma manera que a Sánchez le importa un huevo España, a los sindicatos les importa un huevo este país
Y por cierto, les importa un huevo los trabajadores. Lo único que desean es sobrevivir y poder seguir teniendo el tren de vida que han tenido hasta ahora. Vamos, lo mismo de Ábalos con las putas, pues los sindicatos con el marisco. Así de claro hay que decirlo. Y además, ese intento que tenía ayer, que explicábamos de enfrentarse con lo de la OTAN, vamos a ver si nos hacemos los machitos, pues ha tenido una respuesta contundente, ya la tuvo ayer de la portavoz de la Casa Blanca respecto a España, y hoy ha sido el propio presidente Trump, para aquellos que crean que Trump no sabe dónde está España, que ha sido muy rotundo con la postura de España. Recuerden que ayer decíamos que había dicho la portavoz del gobierno, including Spain, hablando de España, pero hoy no solo eso, hoy ha sido el propio presidente que ha citado a nuestro país de la siguiente forma, directa y criticando las palabras de Sánchez de no llegar al 5% para pagar en defensa. España, dice Trump, ha sido un país que siempre ha pagado muy poco. O eran buenos negociadores o simplemente no estaban haciendo lo correcto. España debe pagar lo mismo que todos los demás. España ha sido notoriamente de los que menos pagan y si decide no hacerlo, será la OTAN la que tenga que lidiar con ello. Creo que queda claras las palabras de Trump. Y queda claro que lo que está invitando Trump es que si España no cumple con el 5%, podría ser expulsada del club de la OTAN. Para satisfacción de algunos socios de gobierno, obviamente. Y se imaginarán que este conflicto en la OTAN es una reflexión de viernes noche. Recuerden el principio del programa. ¿A quién pone contento? ¿A Trump? Pues les aseguro que no. Aparte que está usando las bases de Rota y tal a diario ahora con el tema de Irán. ¿A quién pone contento? La desestabilización de esa parte importante de la OTAN, el flanco sur. Pues obviamente al mismo que ponía contento desestabilizar España a partir de Cataluña. A Vladimir. ¿Sí? Y no olviden la afrenta que tuvo Sánchez de la mano de Zapatero de ir a China en medio del primer conflicto con Estados Unidos, que supuso incluso la crítica de esta Europa. El camino que está siguiendo Sánchez para perpetuarse en el poder empieza a preocupar mucho en Europa y mucho en Estados Unidos. Y se va a hacer la fuerza máxima, ya se está haciendo, para ayudar a que este psicópata de manual dure poco. No por interferencia de extranjera, no. Simplemente porque desestabilizar más Europa, potenciar más a Rusia, pues no es la política adecuada que se considera debe haber. Y el caso, obviamente, de todos estos momentos de organización criminal, como ha definido el propio juzgado, pues son un buen argumento para mover la silla. Porque hay una cosa que hemos comentado hoy y que pueden imaginarse. Saben que se habla mucho de Navarra. La señora Chivite, que por cierto, la número 2 que han puesto, puso a una de las putas de Ábalos, a esa que según Koldo follaba bien, la puso en las listas electorales para que vean que todo está conectado. O Koldo era una máquina. O sabían que era parte de la organización criminal al que había que dar respuesta a todo. Pero recordarán que se deslizó una frase diciendo que no se podía hacer negocios con otras comunidades cuando llegó la primera reunión aquella entre el señor Aldama y el señor Ábalos, porque decían algo así como que necesitaban un profesional porque ellos solo tenían la experiencia de Navarra. No sé si se acuerdan de aquellas conversaciones que explicaba el señor Aldama.
y que Aldama decía luego de que había aldamas por todas las comunidades, que ellos cogían la zona que les tocaba. Y entre ellas obviamente no estaba Navarra, porque allí estaba el propio Santos Cerdán. Pues parece obvio que los cupos navarros existen en otras comunidades y regiones. Y hay zonas como Cataluña, recuerden el famoso 3%, donde obviamente ni entraba Aldama, no le habrán visto ningún negocio, y donde directamente negociaban los líderes del Partido Socialista en Cataluña. Pero no se escandalicen, hay Santos Cerdán en todas las comunidades de España, porque una organización criminal cuando llega al poder intenta esquilmar al máximo todo el dinero del Estado. Donde no gobernaban, pues tiraban de ayuntamientos o tiraban de comunidades. Y si no gobernaban en la comunidad, como puede ser el caso de Galicia, pues tiraban de los ayuntamientos, de los concellos, de lo que fuera. Pero esos cupos de los que se hablaba existen. Y eso, señor Sánchez, debería ser lo que más le preocupara. Porque usted al final es tan egoísta que se preocupa del que dirán sobre lo que decía de Bildu o sobre Junts, y obvia como si fuera algo natural toda la trama criminal que financiaba su partido. Y les explicamos por qué. Porque cuando llega Sánchez, cuando él es presidente, la trama criminal de financiación del PSOE, ella la daba como algo que existía históricamente. Pueden preguntar a Bono si quieren. Y él se preocupa de lo que él ha construido, que es esos pactos con el demonio, hablamos de Bildu obviamente, o con Junts. Él sabe que lo de la trama, en un momento u otro, él siempre puede decir que él esos temas no los tocaba, que si históricamente había algo, él no entraba. Pero ¿qué le afecta a él personalmente? Aunque curiosamente, penalmente, las negociaciones con Bildu, pues ¿qué quieren que él siga? No parece que tenga mucho recorrido penal. Pero Sánchez no vive de la condena que le va a caer, que le caerá obviamente por la corrupción, por el cohecho y por la organización criminal. Él vive de su puñetera imagen. Y a él le hará más daño, le hará sufrir más, que ya saben que al final es lo que se está buscando. Sus vivencias personales con Bildu u otros que cualquier otra situación. Esa es la realidad a día de hoy. Y nosotros nos vamos en unas horas, ya lo dijimos, habíamos cambiado los vuelos para irnos mañana y poder estar hoy con ustedes. Vamos a ver si mañana hay más novedades, porque esto es un suplicio de novedades, vamos a estar totalmente al día. Si no, volveremos el domingo a la noche ya preparando la semana y las declaraciones del lunes, obviamente de Koldo y de Ábalos. Nos gusta insistir que estos días, porque nos envían muchas informaciones, que si han detenido a no sé quién, que si no sé cuánto, que sabemos que es complicado, pero no sabemos, hasta nosotros nos hemos equivocado, como hemos dicho, porque hay demasiada tensión, demasiada presión, pero sí que es bueno que cuando lean una información un poco curiosa, un poco diferente, pues intenten validarla en 2 o 3 fuentes, porque si no puede llevar al equívoco. Y son momentos donde las ilusiones, ayer comentábamos lo hemos comentado hoy, ayer antes del programa nos vimos un vasito de whisky, ¿qué creen que les diga? Creemos que toca, y va a tocar alguno más estos días. Pero hay que intentar mantener la calma y la tranquilidad para no equivocarnos. Todo el mundo tiene prisa en que sea ya, que sea antes, pero intentemos que las cosas se hagan bien. Y pensemos al final en el objetivo final. Y esto es un tema muy personal, obviamente, porque al final esto cada uno tiene sus valores. No sé, ¿cuántos de ustedes quieren simplemente que se vaya Sánchez? ¿O cuántos de ustedes lo que quieren es hundir al PSOE y que desaparezca de la vida política? Según lo que quieran, pues habrá que trabajar en una línea u en otra. Algunos creemos que
con una organización criminal paralela al gobierno, lo que debe hacer es desaparecer, como en otros países de Europa, para que vean que tampoco es una novedad, y más ahora con ese movimiento a favor de la Rusia de Putin. El sanchismo debe de llevarse por delante al Partido Socialista. Y obviamente, Pedro Sánchez y Zapatero acabar en la cárcel o fugados. Que visto lo visto, tanto da una cosa como otra. Si se fugan, obviamente el Partido Socialista desaparece antes, con lo cual vamos a hacerlo práctico. A lo mejor hay que darle 10 millones, ya no hace falta darle 40. Este hombre, como decíamos el otro día en la conferencia de Madrid, que por cierto ya tienen disponible, con 10 millones a lo mejor se nos va a Dominicana y se hunde el partido, porque a este hombre se imaginarán que le importa un carajo también el partido. Nosotros en unos horas, poquitas horas, en unos minutos casi, nos vamos ya al aeropuerto, nos vamos a emplazar, en principio decimos, si mañana hay mucha novedad, estaremos mañana desde Italia, si no estaremos el domingo también desde Italia, explicándoles todas las novedades, como siempre decimos, seguimos.